Haciendo científicos en la familia, que nos dará, que nos desarrollará y coordinará el maestro Tonatiuh Moreno, quien fundó y dirige el equipo de animadores Estudio Jaini y coordina el proyecto audiovisual de comunicación pública del conocimiento llamado Curiosamente, con más de 2 millones de suscriptores en YouTube y reconocido por el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 2015-2016. Tiene una maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por la Universidad ITESO. Un extracto de su tesis de maestría es uno de los capítulos del libro De la Academia al Espacio Público, Comunicar la Ciencia en México. Es coautor del primer juego de rol hecho en México llamado Laberinto. Dirigió el video No tiene sustituto, ganador del concurso Un día sin agua, convocado por el Canal 11 de televisión en 2004. Su proyecto de cortometraje de animación El relato de Sam Brennan fue ganador del concurso de cortometraje del Instituto Mexicano de Cinematografía en 2007, que ha sido seleccionado por numerosos festivales internacionales. Desde su estudio Jaini ha participado como co-guionista en la realización del cortometraje El funeral de Don Jején, ganador del concurso Ecofilm 2013, y también ha sido guionista y director del cortometraje ¿Qué es la alimentación sustentable?, que a la vez ha ganado el segundo lugar del concurso Ecofilm 2017. Pues bien, les dejamos con ustedes al maestro Tonatiuh Moreno con Haciendo Científicos en la Familia. Muchas gracias. Gracias por esa introducción. ¿Me oyen hasta atrás? ¿Sí se oye? Muy bien. Ayer había un poco más de ruido y no se alcanzaba a escuchar bien. Bueno, pues muchas gracias a Recrea Talentland por invitarme a este evento a compartir algo de lo poquito que sé con todas y con todos ustedes. Muchas gracias. Se había pensado que íbamos a ser nada más 30 personas, entonces no todo el mundo tiene material en sus mesas. A ver si ahorita me ayudas a repartir material. De todas maneras, hasta el final de la charla vamos a empezar con las actividades manuales. Muy bien. Bueno, a mí me invitaron a platicarles acerca de la accesibilidad de la ciencia, ¿no? Cuando pensamos en ciencia, ¿en qué pensamos? Y les aseguro que yo les digo la palabra científico y la mayor parte de nosotros tenemos ya en nuestra mente una imagen, y que esa imagen va a ser a lo mejor un señor, casi siempre hombre, de bata, con lentes, y tenemos la idea de que está como recluido por allá en otro lugar haciendo sus experimentos, y que después va a generar algún tipo de conocimiento que nos va a comunicar a los demás, que nos va a servir de alguna manera, ¿no? Acá tengo mi... Pero cuando decimos ciencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya empezamos. Va a tener que gritar más que él. Bueno, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ciencia? ¿Qué es la ciencia? Para definir la ciencia, primero vamos a definir o vamos a tratar de identificar qué no es la ciencia, ¿sí? Hay algunas como preconcepciones acerca de lo que, de lo que es la ciencia, y vamos a ponernos en claro que hay esas concepciones que tenemos no son, ¿sí? Lo primero que no es la ciencia es un conjunto de saberes fijos, ¿sí? Solemos tener una idea así como que la ciencia dice, y entonces como que son conocimientos escritos en piedra
que ya está, esto está científicamente comprobado, decimos, ¿no? Y entonces como que es algo que ya no se va a mover de ahí. Ya la ciencia ya lo dijo, se escribió en un libro, ahí quedó y va formando parte de ese acervo fijo de conocimientos. Hay que saber entonces que la ciencia está cambiando, que la ciencia va modificándose todo el tiempo. Un ejemplo que me viene a la mente es esto que traemos ahorita todos, el cubrebocas. Cuando empezaba la pandemia, pues se promovieron varias medidas de seguridad, ¿no? Alguna de ellas tenía que ver mucho con lavarse las manos, con limpiarse los pies antes de entrar a las casas, etcétera. Y por ahí salía el asunto del cubrebocas y se discutía si sí, si no, si servía o no servía. A partir de la investigación y de la experiencia, fue cambiando ese conocimiento. Y ahora sabemos que el cubrebocas es de las herramientas más importantes y que eso de limpiarse los pies a lo mejor no era tan importante como pensábamos. Y yo veo, por ejemplo, que muchas personas se quejaban, no que lo más importante era eso y ahora ¿por qué dicen lo otro? Bueno, porque precisamente la ciencia no es un conjunto de saberes fijos. Mientras más vamos conociendo, más vamos aprendiendo y esos saberes se van modificando. Hay saberes científicos que en su momento son el no va más de la ciencia y que después cambiaron. Se dice que el más grande científico de todos los tiempos fue Sir Isaac Newton y él revolucionó, digamos, lo que es la física en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, fue el asunto de la gravedad. Él se dio cuenta de que la misma fuerza que hacía que una manzana cayera de un árbol era la que mantenía a la luna orbitando alrededor de la Tierra y a la Tierra alrededor del Sol y todos los astros moviéndose. Fue una cosa maravillosa. Y por muchos años ese era el no va más de la gravedad. Era lo que más sabíamos. O sea, ¿qué más podría ser? Incluso había científicos que decían, bueno, ¿para qué se mete uno a estudiar física si ya todo está descubierto? Y luego llega un tal Albert Einstein y dice, bueno, está bien lo que dice Newton, pero no funciona para explicar esto y esto y esto. ¿Por qué se puede la luz doblar? ¿Se puede mover? ¿Qué pasa con cosas que se mueven cercanas a la velocidad de la luz? Y entonces la teoría de la relatividad viene a modificar ese conocimiento que teníamos. Y entonces no destruye lo que decía Newton, pero sí lo cambia. Ya no es lo mismo, ¿no? Entonces van haciendo esas revoluciones. Entonces el primero que no es la ciencia es este conjunto de saberes fijos. Por lo tanto, si no es un conjunto de saberes fijos, la ciencia en sí misma no tiene por qué ser aburrida, ¿sí? La ciencia está cambiando, todo el tiempo podemos estar descubriendo cosas. Por lo tanto, no se trata de aprenderse listas de cosas, sino de aprender algo más. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. La otra concepción, lo que no es la ciencia no es solo para genios, ¿sí? Tenemos precisamente, ahora que mencioné a Einstein, como este arquetipo del científico genio, ¿no? Este cuate que es más inteligente que todos los demás, que es excéntrico, que es raro, etcétera, y que gracias a su pensamiento superior nos trae el conocimiento a los demás, ¿no? Y la verdad es que no es cierto. Esta idea está muy enraizada en el mito de Apolo. ¿Han oído hablar de Apolo? Apolo era un dios griego que se apiada de los mortales y les trae el conocimiento del fuego, ¿sí? Y esto es un mito muy bonito, ¿no? Como de un dios comparte su conocimiento con los mortales. Pero muchas veces tenemos esa idea también de la ciencia, ¿no? De que la gente que se dedica a la ciencia son como seres especiales. Seres especiales que tienen el conocimiento allá en otro universo, en otra esfera, y que nos lo bajan a los mortales, ¿no? Que nos lo traen a los demás. Y eso no es cierto. La verdad es que todos tenemos actitudes científicas, todos tenemos la capacidad de aprender de manera científica y vamos a demostrarlo un poquito más adelante. Eso significa que la ciencia no es lejana, la ciencia es cercana. La tenemos enfrente de nosotros todo el tiempo.
Porque ¿qué? ¿Qué es la ciencia entonces? Bueno, la ciencia en primer lugar está a nuestro alcance. Porque la ciencia no es un conjunto de conocimientos, sino que es un modo de conocer la realidad. ¿Va? No es un conjunto de conocimientos, sino una manera en cómo nos acercamos a la realidad. Es un modo, una modalidad especial. La ciencia es divertida. Bueno, ¿qué modos tenemos de aprender cosas? ¿Qué modos tenemos de conocer? El primero y más fácil de entender es conocimiento por propia experiencia. Nosotros aprendemos por aquello, gracias a cosas con las que tenemos contacto directo. ¿Sí? El caso más clásico, el del fuego, ¿no? Vemos una cosa ahí brillante que se mueve, que llama la atención, le acercamos la mano y nos calienta a tal grado que nos damos cuenta que quema. Entonces aprendo que ese fenómeno me puede quemar, entonces aprendo por experiencia propia. Se le suele llamar este conocimiento empírico, porque está basado en la experiencia. Muchísimas cosas de las que sabemos y con las que nos movemos en la vida cotidiana tienen que ver con el conocimiento empírico. Cosas tan sencillas como ¿dónde está la tienda más cercana? Es conocimiento empírico. Lo conozco por propia experiencia. He salido y he visto a la tienda y he ido ahí. ¿Qué le gusta o qué no les gusta a las personas a mi alrededor? Tiene que ver con el conocimiento empírico. Muchos de los conocimientos sociales los aprendemos así, ¿no? Si digo esto, voy a causar enojo. Si digo esto, voy a causar risa. Entonces vamos aprendiéndolo por experiencia directa. Vamos llamándole de esa manera. Eso es una de las maneras. Hay otra manera, que esta es muy, muy curiosa, pero esta la manejaban mucho los filósofos de la antigua Grecia, por ejemplo, y muchos filósofos que le llaman idealistas, que es por razonamiento puro. Yo parto de algunas premisas y puedo razonar hasta llegar a un conocimiento diferente, ¿sí? Y durante parece como raro ahorita pensar que por puro razonamiento podemos llegar a un conocimiento, pero por muchos milenios se pensó que era el modo privilegiado de aprender cosas. Y el problema es que prescindía de la experiencia, ¿no? Pero el razonamiento se vuelve muy importante. Llegamos desde los filósofos como Aristóteles, por ejemplo, con sus tratados sobre lógica, hasta Descartes, que llega a conocimientos a través del razonamiento, y luego se hace una crítica de la razón pura, donde se critica pero sí es una manera de llegar, ¿no? Entonces, por experiencia y por razonamiento. La tercera manera, esa es una manera que puede resultar como cuestionable, pero está interesante mencionarla también, por inspiración. Gente mística, gente religiosa puede pensar que un ser superior le dejó el conocimiento en su mente de alguna manera. Y hay veces que sucede, ¿no? Soñamos con algo, ¿no? Y somos inspirados, decimos una revelación. Podría ser que fuera un ser divino, podría ser que fueran nuestros mismos procesos mentales inconscientes, pero puede suceder. Mendeleev es un químico ruso que en el siglo XIX, mucha gente estaban descubriendo elementos químicos nuevos. Y veían que tenían características similares y que tenía que haber una manera de clasificarlos, no nada más tener como todos los elementos revueltos así, ¿no? Y Mendeleev un día soñó con la tabla periódica de los elementos, tal cual, se durmió. Claro que él todo el tiempo estaba pensando en eso, ¿verdad? Pero un día se durmió y despertó con el conocimiento de cómo podríamos organizar a los elementos, y es la tabla periódica que usamos actualmente, básicamente. Entonces también puede llegar el conocimiento por inspiración. La dificultad de este conocimiento es que no lo podemos provocar, no podemos hacer algo por lograrlo. A lo mejor, algo que decía Einstein, ¿no? La inspiración llega cuando estás trabajando, ¿no? Entonces cuando tienes algo mucho en la cabeza puedes inspirarte y conocer algo nuevo. La penúltima,
es un modo de conocer cosas que actualmente usamos muchísimo, pero muchísimo, y es por comunicación. Aprendemos cosas porque otros las sabían y nos las dicen, así de simple, ¿no? Entonces, desde la mamá que nos dice cómo tenemos que lavarnos los dientes, hasta el conocimiento de física teórica más complejo, la mayoría de esos conocimientos nos son comunicados, los adquirimos gracias a que nos lo comunica alguien. Hay un estudio científico bien interesante acerca de chimpancés. Se sabe que los seres humanos ya no somos los únicos que somos capaces de usar herramientas. También los chimpancés pueden usar cierto tipo de herramientas. Por ejemplo, pueden usar una piedra y un huequito en un tronco para romper nueces, ¿sí? Entonces, un chimpancé puede colocar una nuez ahí, darle con una piedra y con eso rompe una nuez, ¿va? Ya sabe usar herramientas. Otro chimpancé, para aprender eso, tiene que ver cómo lo hace el primer chimpancé, ¿sí? A lo mejor algún chimpancé lo descubrió por casualidad y otros lo fueron refinando y otros tienen que verlo. Es un modo muy rudimentario de comunicación, pero les toma mucho tiempo aprenderlo solo viéndolo y además no se propaga tan fácilmente. En cambio, a un niño de 3 años, uno le puede decir eso sin necesidad de que lo vea y aprende a usar una herramienta, solo comunicándoselo. Entonces los seres humanos tenemos la herramienta maravillosa del lenguaje, el lenguaje hablado, el lenguaje de texto, el lenguaje visual, etcétera, para comunicar cosas. Y entonces eso genera algo que le llamamos cultura. Y la cultura se comunica de generación en generación y va creciendo y va cambiando, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro modo. El problema con la comunicación es que se puede mentir, ¿sí? Y también hemos visto muchos ejemplos de comunicación de ahorita que es tan fácil comunicar información, pues mucha información es falsa, ¿no? Entonces yo puedo comunicar algo que no es cierto y hay muchísimos ejemplos de comunicación falsa, ¿no? Entonces no es 100% confiable, ¿no? La comunicación, tendría yo que experimentar cosas para saber si es cierto o no es cierto lo que me están diciendo y hay veces que no es posible. Bueno, dentro de estos modos de comunicación surge un modo especial de conocer. Este modo es el método científico. Y el método científico no es más que una combinación de los dos primeros modos que tenemos ahí, ¿sí? Que es, vamos a usar la experiencia, vamos a usar lo empírico, vamos a basarnos en la experimentación de primera mano, pero también vamos a utilizar la lógica y el razonamiento para llegar a conclusiones. Entonces combinamos estos dos modos de conocimiento y logramos lo que se llama conocimiento científico. Hay una metodología, hay una serie de pasos que hay que seguir. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya están muy familiarizados con esto, pero lo vamos a repetir para que quede claro. El primer paso es la observación, darnos cuenta de un fenómeno que ocurre en nuestro entorno. Y puede ser un fenómeno que ocurre fuera, un fenómeno que ocurre porque nosotros lo provocamos, pero es algo que ocurrió. A ver, si mezclo esto con esto, ¿qué sucede? ¿No? Y entonces, a partir de la observación, surge eso, la pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que causa esto? Si nos basáramos solamente como en la inspiración, en el razonamiento, podríamos ahí terminar el método. Pero el verdadero científico lo que hace es, se genera una hipótesis. Una hipótesis es una explicación provisional y esa hipótesis la pone a prueba. La pone a prueba con la experimentación, ¿no? Entonces digo, a ver, yo creo que lo que sucede es esto. Vamos a ver si es cierto. Y la base del método científico es precisamente ponerlo a prueba, tratar de probar que no es cierto, o sea, lo contrario.
voy a hacer un experimento, a lo mejor ya les tocó por ahí ver un video, pero lo voy a hacer con ustedes, a ver qué sucede. Voy a decir una serie de números, voy a decir un conjunto de números y su labor es distinguir cuál es la regla que está detrás de esos tres números, ¿sí? Para eso me pueden proponer otra serie de números y yo les digo si cumple o no cumple con la regla, para descubrir cuál es la regla de fondo. Hagan de cuenta que estamos descubriendo una ley de la naturaleza, pero con tres números, ¿va? Los números son 2, 4, 8. ¿Quién me quiere hacer una pregunta? ¿Quién me quiere proponer una serie de números? Dime otra serie de números y yo te digo si cumple o no cumple con la regla. 16, 32, 50 y... 64. 16, 32, 64 sí cumple con la regla. ¿Cuál crees que es la regla? Doble, cada vez doble. Ir cada vez doble. La regla que se va duplicando no es esa regla. Ok, ¿alguien más quiere proponer una serie de números? Tres, 9, 27. 3, 9. Te dije que no cumplía con la regla, perdón. Disculpen. Va. Sí cumple con la regla, pero no es la regla que dijiste. ¿Va? La serie de número que dijiste sí cumple con la regla, pero no es la regla que dijiste. 3, 9, 27 sí cumple con la regla. ¿Cuál es la regla? El número elevado a la tercera potencia. Número elevado a la tercera potencia no es la regla. Y tampoco la cumple los números que yo dije. ¿Alguien más? Creo que es multiplicado por sí mismo. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Y sería, pues, 32. Ok, esa no es la regla. Vamos a hacer dos más porque creo que no nos queda mucho tiempo. 128, 256 y 512. Y la regla pues sería multiplicado por 2. Ok, la serie de números que dijiste sí cumple con la regla, pero no es la regla que dices. Muy bien, a ver, una última. Multiplicado por 2. Fíjense lo que estamos haciendo. A ver, ¿alguien que tenga una regla diferente? A ver aquí. Es que no es multiplicado por 2, más bien es al cuadrado, ¿no? Los números que ella mencionó es al cuadrado, los que ella mencionó. No es la regla. Ay. Bueno, fíjense, está bien interesante lo que hacemos. Estamos haciendo algo. A ver, última ya. 5, 10, 50. 5, 10, 50 sí cumple con la regla. Entonces es 5 por 2, 10. Hay que multiplicar el 5 por el 10 para que dé 50. O sea, multiplicar el número por el siguiente. Ok. Los números que me dijiste, 5, 10, 50, sí cumplen con la regla, pero no es la regla. Ya, suficiente. Les voy a decir, estamos haciendo algo muy común en los seres humanos que se llama sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación es, vamos a buscar, eso no crean que estoy diciendo que somos tontos o más inteligentes, no. Es un sesgo que todos tenemos. Estamos tratando de buscar casos que confirmen la idea que tenemos de la regla. Es un sesgo de confirmación. La regla era simplemente cada número es mayor que el anterior. ¿Se fijan? Cada número es mayor que el anterior. Esa era la única regla que estaba siguiendo. Si me hubiera alguien dicho, por ejemplo,
3, 2, 1, rompía la regla y descubrían de inmediato cuál era mi regla. Porque la idea de la ciencia precisamente es eso, probar cuando algo no es cierto. Entonces, cuando tenemos una hipótesis, es mucho más útil buscar probar que es mentira que probar que es verdad. El sesgo de confirmación nos hace buscar cosas que confirman aquello que creemos. Y eso sucede muchísimo. En Internet, por ejemplo, si yo, por ejemplo, ya creo que la Tierra es plana, me voy a poner a buscar cosas en Internet que confirmen eso que yo sé, que yo creo que sé. Y voy a encontrar y voy a acabar al final más convencido de que la Tierra es plana que al principio. Pues estoy cayendo en el sesgo de confirmación. Entonces, la idea de un experimento precisamente es ver en qué falla, buscar a ver si lo que estoy pensando es cierto, ¿cómo puedo hacer un experimento que demuestre que no es cierto? Y si no demuestro que no es cierto, hay más posibilidades de que sea cierto, ¿sí? Nunca sabemos la verdad completa, pero podemos probar las cosas que son falsas. Bueno, ok, después de la experimentación, yo tenía aquí podemos llegar a conclusiones. Las estoy poniendo ahí entre signos de interrogación precisamente porque siempre la verdad es provisional. Nunca sabemos algo con 100% de certeza. Lo que podemos ir haciendo es aproximarnos cada vez más a la verdad. Voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con eso. Si yo les digo, todos los cisnes son blancos, ¿sí? Y entonces yo todos los cisnes que veo son blancos, ¿verdad? ¿Cuál sería la manera de probar si mi afirmación es cierta o falsa? Bueno, pues que un día vea un cisne negro. Con un cisne negro que vea significa que mi afirmación no es cierta. Entonces, yo puedo llegar a una conclusión de que todos los cisnes son blancos y mientras más cisnes vea, pues más probable es que esté en lo cierto. Pero es posible que un día encuentre un cisne negro y demuestre que eso es falso, ¿verdad? Entonces, puedo llegar a una conclusión y decir, bueno, este medicamento funciona en tanto por ciento de los casos y mientras más pruebas hago, mayor es mi certeza. Pero siempre va a haber un grado de incertidumbre. Una experimentación y unas conclusiones nos llevan a nuevas observaciones y a nuevas preguntas. Y eso es lo padre de la ciencia, que por eso nunca está fija. Porque cuando yo descubro algo, eso me lleva a una nueva observación. Entonces yo hago un experimento y tengo un resultado de algo que no había visto. Entonces digo, entonces esto, puedo hacerme otra pregunta, otra hipótesis, otros experimentos, etcétera, y por eso la ciencia nunca se termina. Bueno, todo esto es lo que hacen los científicos y nosotros también lo podemos hacer y de hecho lo hacemos con cierta frecuencia, ¿no? Cuando queremos ponernos estrictos con algo, podemos someterlo a prueba y ver si es cierto aquello que creemos. Hay un psicólogo que se llama Daniel Kahneman, de hecho es economista, perdón, no psicólogo. Y él dice que en nuestra mente tenemos como dos sistemas trabajando. Un sistema le llama el sistema 1, que es el con el que nos manejamos en la vida diaria, ¿no? Y que saca conclusiones muy rápidas, que normalmente está en lo correcto y nos sirve para manejarnos en la vida diaria. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y me encuentro con una luz en rojo, de inmediato sé que tengo que pararme y no me pongo a pensar como en todas las implicaciones y realmente eso qué significa, etcétera, porque ya lo tengo aprendido, ¿verdad? Y sirve muy bien. Por ejemplo, si yo en la mañana me voy a vestir, no me pongo a pensar qué conviene que me ponga primero y qué conviene que me ponga después, etcétera. No, ya lo hago de una manera más o menos automática y eso me permite hacerlo rápido, ¿verdad? Si me pusiera a cuestionarme cada decisión, pues tardaría días. De hecho, hay gente que tiene un trastorno mental
que eso le pasa. Tienen desactivado eso y todos se lo cuestionan, entonces puede tardar horas en hacer actividades que a nosotros nos pueden tomar algunos minutos. Bueno, y hay un sistema 2 que es el sistema que se cuestiona las cosas, el que nos es más trabajoso, es más flojo, digamos, le cuesta trabajo empezar a echarse a andar, es el que ponemos a trabajar cuando estudiamos, cuando estamos realmente cuestionándonos las cosas. Y la idea es saber cuándo manejarnos con el sistema 1 y cuándo hace falta activar ese sistema 2 que ponga en trabajo este método. Bueno, les decía que los científicos profesionales hacen esto de manera muy metódica, pero nosotros como seres humanos cualquiera, y como padres de familia y como profesores, también lo podemos poner en práctica. Y hay 3 características, bueno, vamos a poner, son 5, pero hay 3 que son muy importantes para tener una actitud científica ante la vida. La primera es la curiosidad. ¿Sí? La curiosidad es el deseo de aprender más, el deseo de saber más, el saber que no lo sabemos todo y entonces quiero saber más. Ahorita vamos a entrar un poco más en eso. La segunda es el escepticismo, que es poner en duda las cosas, poner en duda aquello que me comunican los demás, por ejemplo, y poner en duda lo que yo mismo creo, lo cual me lleva a la tercera actitud, que es la apertura. La apertura es la capacidad de darme cuenta que yo puedo estar equivocado y que puedo aprender de otros. Los científicos profesionales agregarían estas otras 2. Una cosa que se llama sistematización, que significa que puedo hacer un experimento y puedo hacer que se repita y que se replique para que otros lo hagan, y tengo que llevar notas de todo para que todos lo hagan, para que otras personas lo puedan repetir, etcétera, y poder demostrar que sí es cierto. Y la revisión de pares, que es darle esta información a otros para que también lo revisen y me digan si estoy en lo correcto o no. Nosotros como científicos no profesionales, pues no vamos a meternos a sistematizar ni a que lo revisen pares de esa manera tan metódica, pero me interesa que nos quedemos con estas 3, por lo menos con estas 3 actitudes. Son actitudes que son accesibles para nosotros: la curiosidad, el escepticismo y la apertura. Dice por ahí un doctor en neurociencias que se llama Francisco Mora: la curiosidad es la única llave que abre la atención. Es la puerta del conocimiento. Ahorita platicaba con un profesor que me decía que le comentaban, bueno, no sé si saben, yo soy Tonatiu Moreno, tengo el canal de Curiosamente, aquí también. Y a nosotros nos comentan mucho, y como le decían al profesor, que con los videos aprenden más que en la escuela, decían. Es que con sus videos aprendo más que en la escuela. Yo, además de decirles a la gente que en realidad los profesores se esfuerzan mucho por producir mucho material y todos los días están tratando de comunicar mucho conocimiento, mientras que nosotros para producir 8 minutos de animación tenemos 5 semanas. Además de eso, pienso que una de las razones por las cuales nuestro público siente que aprende con nosotros es porque se acerca con curiosidad a nuestros videos. No es un conocimiento que nosotros les estemos imponiendo, que les digamos, es que tienes que saber esto. Nosotros lo ponemos ahí y la gente lo busca, y entonces ellos tienen la curiosidad, por eso nos ponen atención. La curiosidad es la llave de la atención. Segunda actitud, el escepticismo, el no creernos todo. Ser críticos, fomentar el pensamiento crítico. Fomentar el pensamiento crítico no significa ser criticones, no significa ponerle peros a todo, sino simplemente estar conscientes de que aquello que estamos viendo podría tener errores, podría ser falso y podría no decirnos la verdad. Decía ya Aristóteles que la duda es el principio de la sabiduría. Y Descartes también decía, hay que dudar de todo, menos de la duda misma, ¿no? Entonces, hay que dudar de todo. A veces es difícil, ¿no? Y a veces no hace falta estar dudando de tantas cosas, pero
hay momentos críticos en los que uno dice, bueno, esto vale la pena dudar de ello, ¿no? Entonces, por último, la apertura. Ahí decía Voltaire, la incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda. Y esta es una cosa como muy difícil de comunicar porque nos gusta tener certeza, nos sentimos muy a gusto en las certezas. Cuando estamos ciertos de algo, es nuestra zona de confort, pero solamente la incertidumbre nos puede hacer mejorar, crecer, aumentar nuestro conocimiento. También un educador que se llama Edgar Morin dice que el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. O sea, la verdad es que ignoramos mucho más de lo que sabemos, y estar conscientes de que ignoramos eso es la única manera de crecer. Bueno, ahora sí, vamos a hacer algunos experimentos. Perdón. Faltaron tijeras. ¿Dónde está Miguel? Se me perdió. A ver un momentito. Ah, sí, me dice que le faltaron tijeras. A ver. Ahorita las llevan. Muy bien. Bueno, ¿qué hora es? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a... está bien. Muy bien. Bueno. Lo que vamos a proponerles ahorita es hacer algunas actividades sencillas que se pueden hacer aquí. La verdad es que solamente vamos a usar papel, tijeras, y hay unos popotes que tengo por ahí para hacer algunas actividades para demostrar cómo podemos acercarnos como con actitud científica a cosas que están muy cercanas, ¿sí? Y cómo se pueden aprovechar eso que está a nuestro alcance. La verdad es que ahorita es muy sencillo con papel y cosas por el estilo, pero ustedes tienen acceso, por ejemplo, a una cocina. Una cocina está llena de cosas con las que podemos trabajar. Aquí no podemos traer agua, colorantes, sustancias, aceites, fuego, etcétera. Muchas cosas que se pueden hacer desde una cocina. Y vamos a partir de un experimento relativamente sencillo, ¿va? Una pregunta. ¿Cabes en media hoja de papel? La pregunta es esta. ¿Puedo hacer yo un agujero en media hoja de papel por el que quepa yo? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? ¿Hay gente que ya sabe cómo? Veamos. Una toma de medidas, digamos, yo me medí antes de venir. Media hoja de papel mide 21.5 por 14 centímetros. Y yo me medí antes de venir y medía más o menos como 50 centímetros de hombro a hombro y como 26 centímetros visto desde arriba, sin tomar en cuenta la nariz, que eso yo creo que le agrega otros 15. Entonces, ¿se podría hacer un agujero más grande que esto aquí? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? No. Bueno. La pregunta es esta. Vamos a cambiar un poquito la pregunta. ¿Podemos cambiar el perímetro de este objeto sin cambiar su área? ¿Sí? Entonces, si podemos cambiar el perímetro del objeto sin cambiar su área, podemos hacer un agujero en el que quepamos. Y ahí les voy a decir cómo. Primero que nada, quiero que doblen una hoja de papel a la mitad y la corten a la mitad. Hacia el otro lado de la mitad, perdón, horizontalmente. Que queden así, en el sentido contrario. Bueno, también puede ser así, pero va a estar... Vamos a ver qué pasa con ese experimento. Muy bien. ¿Ya tienen media hoja de papel? Ahí veo que
¿Ya? Media hoja, perfecto. Cortada, por favor, sí. Porque la otra mitad la vamos a necesitar también. ¿Ya está? A ver, voy a hacerlo yo también. Ahora yo soy el que me quedé sin tijeras. Ah, aquí tengo unas. ¿Ya tienen media hoja de papel? Muy bien, lo que sigue es, vamos a doblarla por la mitad. Así, a lo largo, ajá, así, a lo largo, por favor. Ajá, así. Lo más parejito que puedan, por favor. Y vamos a hacer 2 cortes, uno aquí y otro aquí, sin llegar a la orilla. ¿Sale? Muy importante, dejen un espacio por lo menos de 1 centímetro aquí. Que no se corte este pedacito. ¿Ya está? Siguiente paso, vamos a cortarla de esta manera. Ahora vamos a cortar este pedacito. No corten los dos de las orillas. No corten estos, nada más ese segmento de en medio. Lo que sigue es, vamos a cortarla de esa manera. Un corte abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, sin llegar a las orillas. El que empieza de abajo no llega hasta arriba y el que empieza de arriba no llega hasta abajo, ¿verdad? Vamos a tratar de dejar como 1 centímetro por aquí. Yo aconsejo una separación de aproximadamente 7 milímetros entre un corte y otro. Poquito menos de 1 centímetro, poquito más de 5 milímetros, ahí más o menos. Calcúlenle para que haga esta forma como de acordeón. ¿Ya lo lograron? Muy bien. Acaban de hacer un agujero
en una hoja muy pequeña por el que caben ustedes. Esto que acabamos de hacer es un ejercicio de topología. La topología es una rama de las matemáticas que estudia las formas. Y lo que acabamos de hacer precisamente fue eso. Incrementamos el perímetro de una superficie sin incrementar su área. Si nosotros medimos las áreas, pues siguen siendo las mismas áreas. Pero todo el contorno se incrementó. ¿Sí? Y entonces ese contorno, ese perímetro, nos permite pasar por en medio del objeto que acabamos de hacer y sin desperdiciar nada de papel, además. También se pudo de esa manera, claro. De las dos maneras era más que había que hacer más cortes. De la manera vertical. Muy bien. Entonces hay un ejemplo. Nos hicimos una pregunta. Tuvimos varias hipótesis, muchos decían que no, otros decían que sí se podía. Lo pusimos a prueba y comprobamos un resultado. Entonces ahora ya tenemos una conclusión. Vamos a hacer otro ejemplo de qué pasa cuando cambiamos. Bueno, en esta vez incrementamos el perímetro sin incrementar el área. Vamos a ver si dos objetos pueden tener el mismo volumen, pero tener diferente área. ¿Sale? Y para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Este podría provenir de una observación de la naturaleza. Esta es una semillita de arce o de maple. Y ustedes van a ver que en la naturaleza hay varias semillas que tienen estas especies como de alitas, ¿sí? Y entonces dicen, no, bueno, ¿y por qué tienen esas alitas las semillas y cómo funcionan? Entonces vamos a hacer el siguiente experimento con nuestro papel. Muy bien. La segunda mitad de papel que tienen ahí la vamos a dividir en dos. Esta sí es importante que sea de manera vertical, ¿sí? Uno de los pedacitos lo vamos a cortar por donde están las líneas rojas y luego lo vamos a doblar por donde están las líneas azules. Les explico. Donde están las líneas rojas, esta es la mitad, entonces yo lo voy a doblar un poquito para encontrar la mitad. Va a quedar primero así como una paleta. Y lo corto así, es una paleta como partida en dos, como con orejitas, ¿sí? Y luego doblo la punta de abajo.
Ahora sí. Por último, voy a doblar una de las orejitas hacia un lado y la otra orejita hacia el otro. La otra cuarta parte que me quedó, esa la voy a doblar por la mitad varias veces. Muy bien. La primera que hice, la que tiene las orejitas, representa una semillita. Aquí está el peso de la semilla que tiene alitas. La segunda tiene el mismo volumen, pero no tiene alitas. Solamente es, digamos, la semilla, ¿no? El papel doblado. ¿Ya lo terminaron? Muy bien. Voy a pedirles hacer algo estilo la Sociedad de los Poetas Muertos. Pregunta de científica. ¿Cuál de las dos caerá más rápido? Esa es nuestra hipótesis. ¿Por qué? ¿Por qué irá a caer más rápido? Exacto. Fíjense, crea resistencia al aire. ¿Cómo puedo saber qué tanta resistencia? Bueno, porque tiene más superficie que la otra. Si yo mido esta, mide como 2 por 1 centímetro más o menos. Y si yo mido esta, pues va a medir toda esta área. Entonces toda esa área ofrece resistencia al aire. Lo que les voy a pedir ahorita es que se suban a la silla. Y vamos a probar la hipótesis, ¿cuál de las dos cae más rápido? Las dos pesan lo mismo exactamente. Pero una ofrece más resistencia al aire porque tiene las alitas. Y eso. ¡Qué bonito! Quedó súper padre ese. Súbete a la silla. Bueno. Podemos experimentar con diferentes longitudes de alas, con diferentes ángulos, ver cuál tiene mayor, cuál gira más, cuál llega más lejos. ¿Esto qué les permite a la semilla? Qué bonito también quedó ese. Súper lindo. Bueno, si una semilla pasa más tiempo en el aire, es más fácil que se la lleven las corrientes del viento y que se siembre en lugares lejanos y entonces se esparce más esa especie de árbol. O sea, esa es una manera en la que las semillas tienen de propagarse. Hay otras semillas que tienen una estrategia diferente, muy interesante, que es que se ponen adentro de una fruta. ¿Eso en qué les sirve? ¿Alguna hipótesis? Que los animales la consumen. Ya posteriormente pues se mueven y donde defecan pues ahí queda la semilla porque esa no se digiere. Exactamente. Esas semillas tienen esa otra estrategia que es cómannos y entonces el animal hace el trabajo por ellas, las lleva a lugares lejanos. Por cierto, es el pretexto perfecto para hablar del aguacate. Los aguacates tienen unas semillotas grandotas que no se la pueden comer animales actuales. Pero en el Pleistoceno había gliptodontes y había megaterios que sí se comían los aguacates completos. Y ellos fueron los que hicieron que existieran aguacates en toda esta zona. Afortunadamente, los seres humanos llegaron antes de que se extinguieran los gliptodontes, o a lo mejor nosotros los extinguimos, no sabemos, pero nos gustaron tanto que los empezamos a cultivar. Entonces, gracias a los seres humanos no se extinguió el aguacate. Bueno. La imagen de la semilla. Ahí está. De nada. Bueno, vamos a hacer un experimento más. Muy bien.
todos sabemos que una hoja de papel tiene dos lados. ¿Sí? Tiene dos lados. ¿Puede haber objetos que solo tengan un lado? Ajá, ya no se animan a afirmarlo tan fácilmente. Bueno, un objeto que tenga solo un lado. Sí existen estos objetos. Seguimos con el mundo de la topología. Ese objeto se llama banda de Moebius o anillo de Moebius. Y vamos a hacer uno en este momento. Quisiera tener algo que me sostuviera el micrófono para no... Vamos a cortar una tira. Bueno, no, está bien. Bueno, gracias. A lo largo de la hoja de papel vamos a cortar una tira de aproximadamente 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Siéntese si gusta, gracias. Gracias, qué amable. Un pedestal. Bueno, es que no estaba preparado este tipo de taller para realmente tener manos a la obra. Bueno, lo siguiente es, a lo mejor no lo van a alcanzar a ver, pero se los voy a explicar. Si ustedes lo doblan así, crean un anillo. Pero si le dan media vuelta a una de las hojas, van a crear un anillo de Moebius. Vamos a darle media vuelta y a pegarlo con la cinta, por favor. Gracias. Con eso. Listo, debe quedarles algo así, ¿verdad? Y van a decir, bueno, pues nomás es un anillo torcido, ¿qué? ¿Cómo es que tiene solo una superficie? Bueno, el experimento es el siguiente. Tomen una pluma que les pusieron ahí, por favor. Y, ahí tiene, de hecho les dejaron una pluma creo que a cada quien. ¿No? No, bueno, entonces con una pluma, un lápiz, en la entrada nos dieron plumas. Vamos a dibujar una línea y vamos a seguir dibujándola sin despegar la pluma todo el tiempo que podamos. Seguirla y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Gracias. Si quieres ya. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Lo lograron? Solo dibujaron una línea. Significa que este objeto solo tiene un lado. Es un objeto de un solo lado. Vamos a hacer un experimento más y este sí se van a sacar de onda. Si es que los demás no lo habían logrado. ¿Qué pasa si yo tuviera un anillo normal y lo corto por la mitad por esa línea? ¿Qué obtendría? Un arco, 2 anillos. Bueno, si fuera un anillo normal, se dividiría en 2 anillos simplemente, ¿no? Si yo corto por esa línea, ¿qué voy a obtener? Y vamos a hacer un experimento la mitad, de aquí para acá. Por favor, corten por la mitad, por la línea. De aquí para acá vamos a hacerlo diferente. Vamos a cortarlo por uno de los lados, como una tercera parte. A ver si me explico.
el equipo de la izquierda, vamos a cortar por aquí. Como por el carril de la derecha, digamos. ¿Sí? Como si fuera nuestro carrito por ahí. ¿Qué creen que suceda? Gracias. El equipo de la derecha, ¿qué obtuvo? Un solo anillo que se hizo más grande. Vamos a ver qué pasa con el equipo de la izquierda. Si lo cortaron bien, deben haber obtenido 2 anillos, uno grande y uno... ¡Ay, caray! ¿Qué pasó? Ese se descuajaringó. Ahí está, un anillo grande y uno pequeño. Bueno, este es otro ejemplo de esa ciencia que se llama topología y cosas muy sencillas que podemos hacer con lápiz y papel. ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien. ¿Cómo andan de tiempo? ¿Le seguimos? Bueno. Vamos a hacer un jueguito más. Nos quedan 10 minutos, me dicen. Bueno, vamos a hacer el último. Este es alguien se podría preguntar, por ejemplo, que estas son las tipos de preguntas que podemos hacernos cuando somos niños, que a lo mejor después las damos como por sentadas y realmente nunca las respondemos. Pero ¿por qué no se cae la luna? O sea, si la Tierra está jalando todos los cuerpos y todos nos caemos, ¿por qué la luna no se cae junto con nosotros? Bueno, vamos a hacer un experimento sobre la fuerza centrífuga. Ahí tienen un popote y un cordelito. Ah, yo olvidé darles, ahorita paso. Voy a pasar a darles 2 clavos, uno chico y uno grande. Uno va a representar la Tierra y otro la luna. Muy bien. Llévate la cajita, son 50, ¿eh? O sea, si quieres. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? En un extremo del cordel vamos a amarrar uno de los clavos, el clavo grande. Vamos a pasar el cordel por el popote y en el otro extremo vamos a amarrar el clavito pequeño. Ese va a representar a la luna. Está difícil pasar el cordelito. Yo lo que hice fue hacerle un nudo y sorberle. Y así pasa. Si no tienen miedo a quitarse el cubrebocas un segundo. Hay que quitarse el cubrebocas para sorberle. No te lo vayas a pasar. No. Se los llevó Miguel, ahí los lleva. Gracias, ¿eh? Oye, muchas gracias a los voluntarios que nos están ayudando a repartir material. Ya faltan los clavos, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a amarrar un clavito en un extremo y otro en el otro. Ahorita van a pasar a darles un clavito a cada quien, uno grande y uno chico. Este experimento lo recomiendan hacer con gomas de borrar, por si sale volando, no salga nadie lastimado. ¿No? Se me hizo más fácil traerme clavitos que ya tenía en mi casa que las gomas de borrar, pero tengan cuidado, amárrenlos bien. ¿Está muy cortito?
A ver, déjame. ¿Dónde quedaron los? A ver, corta aquí uno más largo. Perdón, es que fueron los primeros que di y los di como un poquito más largo que la mesa. Ujú. Ándale, ahí está. Ahí está. Disculpen, ¿eh? Muy bien. Son de concretos. Por eso este va abajo, ese no va a pasar nada. Muy bien. Ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a terminar este experimento. Lo explico y les doy algunos... A ver si tenemos tiempo para preguntas y eso. Siempre me gusta dejar tiempo para eso, pero ahora se nos ajustó el tiempo. Muy bien. Si ustedes lo ven, el clavo más grande jala al clavo más pequeño. Pero si yo imprimo una fuerza de rotación y le doy cada vez más rápido, el clavo pequeño empieza a jalar al clavo pequeño. ¿Sí? Y el clavo pequeño, el clavo pequeño empieza a jalar al grande. Y el grande empieza a subir. Lo que tengo aquí es la fuerza centrífuga. Si yo cortara el cordel, que no lo vamos a hacer, el clavito de abajo saldría volando siguiendo qué tipo de trayectoria. ¿Girando? No. Ajá. Saldría en línea recta. ¿Sí? Saldría en línea recta. ¿Por qué? Bueno, hay una fuerza que tiene a la Luna girando. ¿Sí? No se sabe exactamente si la Luna se originó de un impacto de un cuerpo con la Tierra o si fue un cuerpo que capturó la Tierra, pero tiene una velocidad. Y esa velocidad impide que caiga. Tal cual. Entonces la mantiene en equilibrio. Hay una fuerza que la jala, que es la gravedad de la Tierra, y una fuerza que la repele, que es esa velocidad. Si la Tierra desapareciera de repente, la Luna saldría volando. Y aquí está un ejemplo, pues, de eso, ¿no? Si lo hiciéramos con borradores, como pueden hacerlo con sus hijos o en la escuela, pues sí podríamos cortarle y ver cómo sale volando. Exactamente, un borrador pequeño y un borrador grande. Entonces, un borrador de pizarrón para darles duro. Bueno, estos son solo algunos ejemplos. Ya no tenemos tiempo, ahí tenemos otro popote porque se puede hacer, lo voy a explicar rápido. Hay un experimento de hacer cohetes también. Entonces podemos enrollar un papel en la punta del popote, doblarle la punta y ponerle unos alerones. Les voy a mostrar un ejemplito rápido. Este es un cohetito, yo lo hice enrollando una tira de papel en el popote, luego le doblé la punta para que se tapara la punta y además crear un poquito de peso, y le puse unos aleroncitos atrás, ¿sí? Y entonces este popote, ahora necesito otro yo. A ver, ahí está uno de estos. ¿Puedo colocar aquí? Bueno, y sale volando. Bueno, ese se los dejo de tarea. Bueno, ya para... Ahí donde quedó mi control, ando tirando todo, aquí está. Ya casi terminamos. 2 minutos. Bueno, ya nada más, consejos para terminar. Primer consejo, escuchar a las preguntas, estar atento a lo que preguntan los niños o las demás personas en general. Eso estimula la curiosidad. Cuando alguien dice, me tocó una vez en un restaurante, un niño decía, oye papá, ¿por qué las moscas comen basura? Y el papá muy enojado, cállate. No, pero ¿por qué comen basura? Que te calles, ¿no? Como que el papá no se le hacía bien que el niño preguntara eso en un restaurante. Pero
creo que es una manera de cortarle la curiosidad, ¿no? Entonces, estar atento a las preguntas y tratar de contestarlas cuando se pueda. Y cuando no las sepamos, investigarlas o decir, no lo sé, lo voy a investigar. Segunda, hacernos nosotros preguntas también. Hay que acordarnos de esas preguntas, no dejarlas pasar. A lo mejor nos pasan por la cabeza y no las tomamos en cuenta, no dejarlas pasar. Detectar las curiosidades de los niños. El otro día encontré rápido a mi hija quemando unos dientes de león. Y en vez de regañarla, dije, a ver, ¿por qué? Es que yo creo que van a aprender mejor. ¿Y qué crees que aprenda mejor? ¿Algo seco o algo húmedo? Y entonces, a partir de esa charla, nos pusimos a quemar cosas y a ver qué prendía más y qué no, y hacernos hipótesis, ¿no? De qué. Entonces, hay que estar detectando esas curiosidades. Por último, también dejar el conocimiento al alcance de la mano. Tener cosas con las que puedan experimentar los miembros de nuestra familia, desde objetos que sean seguros de usar hasta libros para que ellos puedan investigar y buscar cosas, dejarlo al alcance de la mano. Y también pues enseñar con el ejemplo. Cuando los niños ven que nosotros preguntamos, que nosotros admitimos cuando estamos equivocados, etcétera, ellos también lo aprenden y aprenden a exacerbar su curiosidad. Y bueno, ya estamos un poquito apresurados. No sé si ya no tenemos tiempo para preguntas, ¿verdad? Bueno, pero pues les agradezco mucho su atención a este taller. Espero que les haya gustado. ¿Hay una pregunta? Bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama Curiosamente y me pueden escribir a tona@curiosamente.com. tona@curiosamente.com. Nada más T-O-N-A. tona@curiosamente.com y ahí estoy a sus órdenes. Ojalá que lo hayan pasado bien y que hayamos aprendido algo juntos. Muchas gracias.